Hola a todos, soy Ale Bisuet y el día de hoy les voy a presentar al licenciado Ángel Sumano. Él ha innovado con los despachos, con las alianzas, con esta cuestión tecnológica que tanto nos está ahorita preocupando y ocupando, sobre todo porque muchos no sabemos hacia dónde dirigirnos. Creemos que, al menos siendo abogados, la única idea de despacho que podemos tener es una oficina, sillones, asistente, personal, mobiliario. Pero no, actualmente los despachos pueden tener muchas facetas, muchas caras y, por ejemplo, una de ellas es la faceta virtual. Tener un despacho que nace de las redes sociales o que se apoya en ellas para tener un mayor empuje es algo que ahorita se va a estar dando mucho y no nada más para abogados, sino para muchos servicios. Mucho se ha estado diciendo que hemos revolucionado y que hemos avanzado hasta 2 años por la cuestión de las herramientas tecnológicas. Hemos estado viendo comercio electrónico, personas que antes tenían una tienda física, un negocio, y que ahorita están habilitando carritos en línea, tiendas en línea, entrega a domicilio, mensajería, paquetería, etcétera. Entonces todo eso nos está llevando a transformar y cambiar la manera en que ya hacemos las cosas. Por eso el presentarles a Ángel en este momento es algo que nos puede aportar muchísimo para que veamos y nos inspiremos. Veamos de qué manera podemos dar ese brinco, dar ese paso tan grande que a veces nos cuesta hacer para decir, yo también puedo tener algo virtual, yo también puedo hacer algo que salga del común. Y ya lo decía en la clase pasada, los abogados de alto rendimiento. Entonces Ángel nos va a platicar cómo el rendimiento del abogado para el aspecto tecnológico y virtual tiene una característica o varias. Entonces vamos a ver qué nos cuenta Ángel. Además es una gran persona, es súper emprendedor, es muy creativo y sin duda los va a inspirar muchísimo. Sobre todo si son abogados, si están viendo o estudiantes, si están viendo estas cápsulas, puede que tengan a lo mejor la intención de volverse aliados de un proyecto como este. Y si no, pues también ver la manera en que podemos hacer que evolucione el derecho a través de herramientas tecnológicas. Los dejo con Ángel y nos vemos en un ratito para despedirnos. Ok. Hola Ángel, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Yo les había comentado a los suscriptores y a la gente que me ha estado viendo que tenía una sorpresa para ellos y bueno, tú eres esa sorpresa porque ahorita es muy, muy interesante el saber cómo los servicios tecnológicos, cómo otras oficios, profesiones, pues nos ayudan a innovar. Y eso es de lo que quiero hablar contigo porque el día en que te vi en una conferencia hablando de temas de innovación para el derecho, de verdad que cambiaron muchas cuestiones para mí y perspectivas. Platícanos, ¿qué hace Fractal Abogados? ¿Cómo nace este proyecto? ¿Qué haces tú con Fractal? Muchas gracias, Ale. Pues un gusto que me invites. Muchas gracias por la presentación. Pues bueno, efectivamente, como comentas, nosotros eh, empezamos este camino de la innovación en la industria legal, como me gusta llamarle, porque considero que se debe de hablar de una industria, eh, más que al final del día el derecho y los componentes que lo engloban, pues son los abogados, los despachos, el poder judicial, pero todos ofrecen servicios y algo que ofrece servicios es una industria. Entonces, al final del día, creo que desde ahí también cambiar ese paradigma de entender que hoy pues estamos hablando de una industria legal que va hacia el mundo de la tecnología o que ya está inmersa en el mundo de la tecnología. Y bueno, Fractal somos una startup legal tech. Esto significa que nosotros somos una empresa de tecnología que presta servicios legales con software incorporado en nuestro núcleo a través, como lo comentas, en el caso que platicas, que me acuerdo muy bien cuando coincidimos nuevamente en este camino, en esa conferencia, pues les mostrábamos a Max, que es el primer abogado virtual, es un bot, un chatbot que funciona con inteligencia artificial
que brinda asesorías legales 24/7, 365 días del año, ¿no? Lo que hicimos fue que el código legal, a lo que le llamo la descodificación de la ley, descodificamos la ley y la volvimos a codificar en códigos de programación. Una vez codificada en códigos de programación, ya se pueden crear Max para que de manera automatizada, de manera cognitiva, empiece a brindar estas asesorías legales, que es lo que hace de alguna manera Fractal. Porque realmente Max se vuelve una línea de servicio. Al final del día, nuestro mindset y nuestro moonshot, como se conoce en el mundo de las startups, así como el moonshot de es trasladarte de un punto A a un punto B con la mejor experiencia, o de Google reunir toda la información del mundo para ponerla a disposición de cualquier persona. Nuestro moonshot es la revolución del derecho, bajo el principio darwiniano. Entonces me di cuenta que había que evolucionar como especie legal para esta nueva era de la tecnología. Esto fue hace 7 años que me empecé a dar cuenta de ello, 7, 8 años atrás, y en el camino pues fui adentrándome en el mundo de la tecnología, viendo sobre todo algo muy importante, Ale, que es la manera en que estamos nosotros como abogados programados. ¿Y a qué me refiero? Que nuestra programación mental, estructural, del trabajo de hacer las cosas, es muy similar a la programación mental de un ingeniero en sistemas, de un programador propiamente. Y así fue como logré juntar estos dos mundos, el derecho y la programación, y construir a Max, donde ya se hace un equipo multidisciplinario entre los programadores, entre diseñadores, y este principio, que es la regla del 80-20, el 80% del trabajo de un abogado ya está hecho y el otro 20% es lo que tú vas adecuando. Un ejemplo es un contrato, ¿no? El 80% de un contrato ya está hecho, ese otro 20% es el que tú tienes que adecuar, y ahí entran los principios de constantes, de variables, que también están en el mundo de la programación, y un programador también. El 80% de su código ya está previamente hecho. Así que cuando tú vas con un programador para decirle que te haga una app, y que te dicen, no, es que te va a salir carísimo, porque realmente lo que te está vendiendo es su experiencia, porque ese 20% es el que va a reutilizar ese código, y el 80% de la vida de un programador va a ser leer código de otro programador para adaptar ese 20% a la necesidad del usuario. Lo mismo pasa en el derecho, ¿no? ¿Cuántas asesorías hemos dado idénticas, en el sentido de que obviamente siguen el mismo principio, ¿no? Es un despido laboral, en el caso tuyo, una asesoría penal, no desprestigiando el conocimiento que se le da, eso es valiosísimo, pero ¿qué puedes tú empaquetar y automatizar de esa asesoría? Seguramente siempre, o sea, tú necesitas una misma información para poder dar un resultado. En términos de programación es un input y un output. El input es lo que detona ese servicio, esa pregunta, y el output es el resultado esperado. En el caso de las asesorías legales, pues el input es la ley federal del trabajo, en caso de despido, a ver, ¿cuándo fue tu fecha de ingreso? Es el input, y ya de ahí sigue un ciclo de preguntas y que van a variar las respuestas, pero las constantes preguntas que se hacen fundamentado en la ley son las mismas. Claro, de pronto se puede modificar, actualizar la ley, no pasa, se actualiza el código de programación. Entonces, con base en eso, así fue el inicio de Fractal, unir estos dos mundos, descubrir la inteligencia artificial, descubrir lo apasionante que es poder disrumpir una industria, pero encontrando un porqué, Ale, que es lo más importante. Encontrando un porqué que fue y que sigue siendo hacer los servicios legales sencillos, democratizar el hecho, democratizar el acceso a una asesoría legal, que no te tengas que trasladar a ningún punto, sino que perfectamente desde este dispositivo móvil tú puedas consultar a un abogado. Hoy obviamente resalta más por el tema del confinamiento, por lo que está ocurriendo con el coronavirus. Pero básicamente, Fractal lo que hizo fue
visionar cómo, hacia dónde iba el disco de hockey, como comenta la CEO de IBM, Ginny Rometty, que me encanta lo que dice. Yo no me fijo dónde está el disco de hockey, sino hacia dónde va. Entonces, no era más que ponerte a observar los elementos de la ecuación: tecnología, innovación, inteligencia artificial, datos, automatización. Y eso, a través de un sistema, llevarlo a lo que es inteligencia artificial programada, en este caso en Max, nuestro abogado virtual. Y cierro con esto mi primera intervención, que lo desarrollamos bajo el principio ACBR. Ese principio ACBR fue el que me dio la pauta, porque ahorita te lo cuento así, ¿no? Ya con lo que ya pasó anteriormente, pero esto lo platicaba en barras de abogados, en colegios de abogados, y prácticamente me decían ya lo perdimos. ¿De cuál fumó? Entonces, les dije, no, es que todo sigue un proceso y una lógica. En la programación y en el derecho todo se demanda que no hacen sus agravios, que un juez no dicta una sentencia con base en principios lógicos. Sí. Y el principio ACBR sigue esos principios: analizar, consultar, valorar y resolver. Analizas el input, la pregunta del usuario, consultas con base en la ley, con base en la jurisprudencia, valoras con base en tu... O sea, ya una vez teniendo los elementos, empiezas a valorar tú qué respuesta le vas a dar, qué asesoría le vas a dar, y después resuelves con la respuesta. Ese principio lo hacemos de manera en piloto automático y que se repite constantemente. Tomando esos elementos, tú puedes programar un robot, un abogado virtual como lo hicimos, puedes programar un algoritmo para que haga un contrato, puedes programar un algoritmo para que prediga el dictado de una sentencia con base en los elementos que tenga de las demandas de las partes, demanda, contestación, y todo se basa en datos, en analizar. Entonces, eso es la revolución del derecho que decimos en Fractal. Y también, pues, al final del día es necesario, ¿no? Ya adecuarnos a un nuevo mundo, hoy más que nunca. Y pues sí, básicamente, de manera muy resumida, eso es lo que hacemos en Fractal, eso es lo que nos apasiona, ese es nuestro mindset y es lo que hemos logrado hasta el momento y queremos seguir logrando muchas más cosas. Sí, y fíjate que ahorita que estaba escuchando esta parte ya más sensible de cómo surgió la idea de Fractal y cuáles son los valores que están inmersos en esta metodología, en el desarrollo, me estaba acordando de una investigación que he estado haciendo para la tesis del doctorado y tiene mucho que ver con la entropía. La entropía, pues, es un proceso físico en el cual vemos el desarrollo y descomposición de un ser vivo. A mí me gustó trasladar ese concepto a las cuestiones empresariales, a las cuestiones de negocios, porque finalmente tienen un inicio y tienen un fin. Y, por ejemplo, INEGI ya nos ha dicho, una empresa sana puede vivir exponencialmente después de que pasen 7 años. Pero si antes de esos 7 años fracasa, quiere decir que hubo falta de innovación, de creatividad, de asociación con otro tipo de herramientas, que es exactamente lo que tú estás haciendo, porque si te das cuenta, estás combatiendo esa entropía. ¿Cómo evitar que se descomponga todo lo que ya conocemos del derecho, que se extinga, que en algún momento nos vayan a suplir cuestiones tecnológicas que ya no tengan soporte de abogados, sino hiciste una cuestión a la inversa? Y por eso me llama mucho la atención lo que hablas de disrupción. Platícanos un poquito ya casi para podernos despedir, ¿en qué consiste esta disrupción? Porque suena fuerte, suena empoderado, Claro. pero ¿qué significa para lo que tú haces? ¿Cómo funciona? Uf, es una gran pregunta, Ale. Sí. A ver, la disrupción, enfocándolo a la que nosotros hacemos, es un cambio de mentalidad dentro de la industria legal y lo dividiré en dos aspectos. Tiene que ver hacia una transformación digital
y una transformación mental. La transformación digital es la infraestructura tecnológica que tú puedes implementar en un juzgado, que tú puedes implementar en un despacho o en un área legal dentro de una empresa, dentro del jurídico. Esa es la infraestructura y la transformación digital, pero antes de eso tiene que venir una transformación mental, de mindset. Es decir, abrazar el cambio, como dice Jack Ma, el fundador de Alibaba. Abrazar el cambio es, para los abogados en la industria legal, entender que una inteligencia artificial, que un sistema automatizado, que una tecnología no me va a reemplazar, sino que me va a exponenciar las capacidades cognitivas y operacionales que yo tengo. Llámese reducir cargas de trabajo para los abogados, sector público, sector privado, el que tú me digas, ¿no? En vez de que te dediques a estar revisando contratos todo el tiempo, tú puedes programar un sistema para que te arroje lo que tú quieres en específico encontrar de ese contrato. En específico, y que te dé una síntesis automatizada. Y además, puedes llevarlo al siguiente nivel, que te diga si ese contrato, si esa demanda cumple con ciertos requisitos o cuál es el porcentaje de probabilidad de que esa demanda sea procedente o improcedente. Y la programas. Entonces, imagínate lo fabuloso, la regla del 80-20. Le das ese 80% de tarea a ese algoritmo, a esa inteligencia artificial, para que tú te dediques a ese otro 20%. Y eso llevándolo al tema de justicia, te implica reducción de costos y reducción de tiempo. Y todos salimos ganando en la ecuación, porque obviamente nuestros impuestos pagan esos espacios, ¿no? Y yo creo que teniendo muy bien esa transformación mental, que es la más importante antes de cualquier innovación, antes de cualquier programación, antes de cualquier inteligencia artificial, teniendo bien presente y bien aterrizada, y que es un proceso que se deben enfocar en el Poder Judicial, que debe enfocar el despacho, el jurídico de cada empresa, primero capacitación en esa transformación mental, para que de ahí puedas seguir a la transformación digital. Y una vez teniendo esos dos factores en esa ecuación, ¡pum!, nos vamos a la exponencialidad y a la disrupción, ahora sí. Y cerraría el comentario hablando de, ahorita tú ya lo comentabas un poquito, hacías alusión, en un concepto que escuché hace poco que me encantó y que empíricamente hicimos en Fractal, que es el present forward y el future back. Vivir en el present forward es partiendo de tu realidad hacia adelante, pero teniendo tus factores presentes para imaginar el futuro, lo cual es muy complicado porque entonces tú concibes tu realidad ahorita y piensas que esa realidad va a ser un cambio, algunos cuantos cambios en el futuro inmediato o en el futuro a largo plazo. Pero en cambio el future back es volarte y decir, oye, ¿qué pasaría si un abogado robot aprende leyes, da asesorías, es amigable con inteligencia artificial, construimos una plataforma y a lo mejor igual ya no se van a estar abogados? Entonces te estás yendo hacia el future back, o sea, del futuro hacia atrás. Y así es como surgen las innovaciones. Y así es como ocurrió con el famosísimo caso de Blockbuster en Netflix. Blockbuster vivía en el present forward. Cuando dijeron, bueno, somos la empresa más grande del planeta, ¿qué vamos a innovar? Pues en vez de que nuestras cajas, donde llega el usuario para dejar la película y le digan adiós, en esas cajas ponle dulces, ponle algo que quiera comprar, haz esa zona más interesante. ¡Wow! Esa fue la innovación. En cambio llega de repente Netflix y Netflix dice, no, ¿por qué no quitamos que la gente tenga que ir a un espacio a rentar una película y nosotros se las mandamos por paquetería? Porque obviamente la gente muy millennial o muy joven que nos escuchen, los centennials, van a decir, ¿pero qué me hablas? Netflix es un streaming, ¿no? Comenzó repartiendo postalmente DVDs. Y dijeron, quitemos el tema de cobros de multa. Y entonces ellos imaginaron que con la tecnología, con todo lo que se estaba dando en ese momento, internet, el DVD, ver en películas online, o bueno, en ese momento todavía no se podía, pero me refiero que todo migraba hacia el internet. Entonces ellos tuvieron ese future back, empezaron a visionar cómo podría ser un nuevo modelo de negocio, totalmente diferente
a lo que ya tenían. Y Netflix no vino de la industria de la renta de películas, es una empresa de tecnología. Y con esto cierro, nosotros no somos una empresa, no somos un despacho, somos una empresa de, de tecnología que abraza lo que son los servicios legales y que entonces eso nos permite una disrupción. Y yo invitaría a eso a las personas, a que se pongan en ese future back, por más loco que suene, y totalmente generen ideas innovadoras y disruptivas, aunque suenen locas, pero aterrizarlas. Después empezar a trabajar y a prototipar en ellas. No dejar de vivir en el presente, pero como les digo, vive en el presente, pero actúa en el presente, pero planeando el futuro. Y no dejes de también trabajar en ese futuro. Tienes que combinar esos dos carriles, ¿no? Y qué es la manera en que tú puedes generar esa disrupción, no solo en la industria legal, sino en cualquier industria. Y hoy, con la situación que estamos viviendo del coronavirus, más importante aún, se reseteó todo en todas las industrias y la industria legal no es la excepción. Céntrate en el usuario, analiza tus datos, o sea, no tengas nada más los datos de tus usuarios o de tus clientes y no hagas nada con ellos. Revisa tus expedientes, júntate con un programador, dile, oye, yo tengo esta idea de que podemos automatizar esto, podemos hacer aquello, una aplicación, y cómo lo hacemos posible, porque yo sé que podemos optimizar tiempos, que podemos bla, 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 pero siempre pensando en estas tres claves fundamentales que es entender, adaptarte y anticiparte. Muy bien. Oye, ahorita todo lo que nos estás compartiendo me gusta y sobre todo porque eres tú el que transmite ese entusiasmo. O sea, realmente verte ahorita aquí en la entrevista a distancia, verte en un foro, en una participación estilo conferencia o ya propiamente conferencia, cambia, pero aún así el entusiasmo se percibe. Y sí, es muy cierto, tenemos que innovar. Y por ejemplo, mi papá un día me dijo hace muchos, muchos años una frase muy o sea, me gustó mucho y se me ha quedado, renovarse o morir. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que ver la manera de reinventarnos, pero ya tal vez saliendo de ese confort, de esa zona en la que nos hemos mantenido, pensando en que así tiene que ser, ¿no? Por ejemplo, de los abogados, que si nuestro sueño cuando estamos estudiando la carrera o ya al terminarla es quiero un despacho por lo que representa el espacio físico de oficina, madera, sillones, la asistente, el personal y todo, creo que nos puede llevar ahorita más al fracaso por lo que representa en gastos, por lo que representa en experiencia para el usuario, que una finalidad con un resultado poderoso. Y sobre todo eso, que considero necesitamos ver hacia dónde mandamos ese esfuerzo, pero pensando en la experiencia del usuario. Porque lo hemos visto, podemos ir a N restaurantes, N cafeterías y lo que nos sirven puede ser exactamente lo mismo. Pero ¿qué queremos en cambio? Queremos algo que diferencie el servicio. Claro. ¿Cómo has recibido ya para podernos despedir y que quienes nos están viendo puedan conocer a Max? Porque les voy a dejar los datos, voy a dejarles el contacto para que lo conozcan, para que vean de qué manera trabaja. ¿Cómo ha recibido la gente a Max? ¿Qué han ustedes medido? ¿Qué han apreciado de la interacción del chatbot con la gente? ¿Qué ha hecho Max con ellos? O sea, ha sido buena la aceptación, obviamente es un proceso, el Max que van a encontrar ahorita no es el mismo Max que teníamos hace 2 años, porque lo hemos ido mejorando. La aceptación de la gente ha sido en el sentido de que dicen, al principio es un robot, ¿cómo crees que un robot, no? Pero ya cuando entran y lo ven y ven su interacción y ven que es amigable y ven que no invoca artículos y que no es legaloide, como decimos, sino que es empático, porque si tú te asesoras con él, si tienes un tema de divorcio, de despido, te va a decir, lo siento mucho, y luego ya entra para decirte, ok, a ver, por favor, compárteme esta información, y les mandamos emoticones, y cuando es obviamente un tema delicado, pues un emoticón de, ay, lo siento mucho, ¿no? En el tema penal que estamos trabajando contigo, tú lo has visto, cómo nos enfocamos mucho a esa sensibilidad que lo está dando al final del día un robot, ¿no?
y la gente, obviamente, al interactuar con él y a preguntarle y ver que le responde y no es técnico, eso les gusta mucho. Entonces lo han aceptado bastante bien. Y me gustaría citar esta frase para también responder a la pregunta, cerrándola, que dice, me gusta mucho, dice, don't ask what people want. Instead, try to understand what people need. ¿No? Es muy potente. No preguntes a la gente qué es lo que quieren, sino mejor trata de entender a las personas qué es lo que necesitan. Y eso fue lo que entendimos en Fractal. Sí. Que necesitaban asesorías inmediatas, cálidas, sencillas y fáciles de comprender. Eso es lo que necesita la gente. ¿Y cómo? Pues nosotros utilizamos la tecnología. Nosotros desarrollamos un robot. Pero eso es muy potente, Ale, porque tú comentabas hace un momento el tema de una gran oficina, de un gran escritorio. No es que esté mal, no, porque en su momento funcionó, porque eran otros tiempos. Pero de pronto vivimos tiempos exponenciales, tiempos disruptivos, tiempos de tecnología, y nos tenemos que adaptar. Entonces tú no tienes que preguntarle a la gente qué es lo que quiere, tienes que ser, y por eso digo que el abogado lleva una ventaja brutal en este tema de innovación. Somos seres observadores, somos seres analíticos, somos hasta poetas. Porque no me digas que para redactar una demanda no tienes que ser creativo, innovador, para dar un discurso, para dar una clase, para dar una clase, una cátedra. El abogado, pues por eso nos conocen, ¿no? Porque somos buenos oradores. Dejemos atrás o de lado el tema del estigma de que somos muy choreros, pues, pero el punto es, sí, o sea, choreros en el sentido de marear a la gente, ¿no? O sea, de que no eres claro, ese es el punto, a eso me refiero en este contexto, y que eso lo vinimos a nosotros a resolver con Max. O sea, entonces, ahí encuentras elementos que te permiten innovar, que te permiten ser disruptivos, y empiezas tú también, ojo, a través de la tecnología a generar datos, porque entendemos el comportamiento del usuario, entendemos qué es lo que quiere, qué es lo que pregunta, generamos insights. Entonces empiezas a traer elementos de otras industrias como el marketing, como el diseño, obviamente la tecnología en la parte de ciencia de datos, y todo eso lo empiezas a convertir en oro para tu industria, que fue lo que hizo Netflix. Cada que nosotros nos recomienda Netflix una película es a base de funciones de algoritmos de inteligencia artificial. ¿Por qué no generar una tecnología en la industria legal que permita predecir delitos, que permita predecir con solamente tener contestación de demanda, quién va a tener la razón? Bueno, evidentemente pruebas, quién va a tener la razón. ¿Por qué no hacer plataformas? ¿Por qué no hacer un Netflix de abogados? ¿Por qué no hacer un Uber de abogados? Todo eso es válido, ¿sabes? Entonces, creo que los tiempos no han sido mejores para innovar en la industria legal. Además, por nuestra formación sabemos que nos debemos a la sociedad, y en pro de la sociedad hay que mejorar esto. Entonces, ese sería el comentario. Y ya para cerrar ahora sí, Fractal es la revolución del derecho, como te comentaba. Implica un servicio como SMAX, pero nosotros estamos desarrollando algoritmos, software que permitan automatizar otros procesos, no para reemplazar al abogado, sino para exponenciarlo, siempre y cuando tengan esta transformación de mindset que se necesita. Pero también, ojo, Ale, lamentablemente no nos prepararon a los abogados en las universidades para estos temas. Entonces, como te lo compartía, Fractal lo que hicimos fue el Legal Disruption Bootcamp en su segunda edición, de la cual participas tú también, que me puse a ver hace 2, 3 años. Les dije, a ver, esto que logré junto con mi equipo, porque al final del día yo no lo logro solo, es un equipo multidisciplinario, maravillosos genios de la tecnología, del diseño, que han logrado construir esto. Somos un equipo. Entonces, ¿cómo encaminas a más abogados a lanzarse a crear este tipo de proyectos, de servicios, de empresas que se necesitan, tanto el sector público como el sector privado? Y por eso le comentaba a mi socio en ese entonces, tenemos que hacer un curso de programación para abogados, y luego volverse a no solamente un tema de programación, sino de diseño, de tecnologías, de nuevas áreas que se están dando, como el legal design, por ejemplo. Y surgió el bootcamp, que no es un diplomado, no es un curso, es un bootcamp, que eso se toma de la industria de la tecnología, ¿no? Para desarrollar proyectos innovadores.
en poco tiempo. Entonces, este bootcamp forma abogados en los temas que te he venido platicando durante la entrevista, en 2 semanas. Entonces tenemos una magia increíble con los abogados que entran y de todos los sectores, financiero, compliance, familiar, laboral, y empiezan a abrir su óptica, su visión. Y creo que ese es el gran objetivo y propósito de nosotros en Fractal. La revolución del derecho es la revolución del mindset del abogado para que pueda aplicar su su mentalidad creativa, su mentalidad disruptiva a un servicio al usuario final que requiere un servicio legal con base en una gran experiencia de usuario. Entonces, eso es lo que hacemos en Fractal, a eso nos dedicamos y además nosotros estamos súper contentos de que tú también colabores como parte de la plataforma de Fractal. Ale, cuando tengan un problema penal, se meten a Max, los va a asesorar en tema penal y con quien las va a vincular es con Ale. Y se dan cuenta que entonces en ningún momento estamos reemplazando al abogado, estamos ayudando. Mientras ahorita tenemos esta entrevista, Ale puede estar atendiendo a través de Max a un usuario y terminando la entrevista ya se pondrá en contacto con él o con ella y ya sabrá de qué va el asunto, el juicio, el caso. Entonces, eso es a lo que nos referimos en Fractal. Encantados de que nos visiten en nuestras redes sociales. Fractal Abogados, nos encuentran en Facebook, ahí encuentran a Max, le mandan un mensaje, comienzan la asesoría, en Twitter como @ yo soy Fractal, en LinkedIn como Fractal Abogados y la página obviamente de internet www.fractalabogados.com y pues eso sería básicamente, Ale. Perdón, ya me extendí demasiado. No, no te preocupes, mira, sobre todo porque se siente el entusiasmo, como ya lo dije, y eso está perfecto para lo que estamos haciendo, porque sin entusiasmo y sin motivación creo que muchos no damos el primer paso. Y viendo inspiración, viendo también quienes ya hicieron algo y lo intentaron y lo están logrando, muchos se pueden animar. Entonces, de verdad, yo te agradezco mucho todo lo que nos compartes. También es oro molido, porque no hay un manual que te diga cómo emprender y no fracasar en el intento. Al contrario, aprender de los errores, de las experiencias, de negocios grandes, pequeños, enormes, como lo comentaste, Blockbuster, Netflix, que podamos innovar, que podamos tener esas herramientas y de verdad también estoy muy agradecida por la oportunidad de conocer a Max, de trabajar con Fractal, porque es algo que ahorita va a cambiar la forma de dar el servicio legal, en que otros servicios también pueden adoptar una modalidad así, como dices, oye, pues a ver, a mí me interesa tener un Uber de abogados, algo con geolocalización, que me mande el abogado más cercano, no sé, o sea, el cielo es el límite y más allá. Entonces, de verdad, Ángel, gracias por compartirnos esto tan, tan motivador. Estoy pensando ya también qué otras cuestiones podemos abordar contigo, porque pues no es solo una, y podemos fragmentarlas para que también llegue a todos. Y de nuevo, gracias a todos nuestros suscriptores, tanto los de Fractal como los míos, seguidores en Facebook, redes sociales, Twitter, LinkedIn, pues vamos a compartirlo para que nos puedan seguir y recomendarnos y compartir el contenido. Que tengas un gran día, Ángel, y bueno, pues seguimos en contacto. Excelente, claro que sí, Ale. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, nos vemos. Cuídense mucho. Bye. Bye, bye. Listo, pues al fin pudimos concretar esta etapa en la que me he enfocado mucho en hablar de esta evolución y revolución de los servicios jurídicos, pero claro, con el matiz también empresarial que también nos caracteriza por la atención que brindamos a empresas, a negocios, a comerciantes, freelancers, y también eso nos lleva a preguntarnos muchas cosas, como nos decía Ángel. ¿Qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero lograr? Y si no tengo tal vez esas respuestas por ahora, al menos sí anotarlas, tener un stock de ideas, como también ya nos lo dijo mi gran amigo Fer Garcilita, y tener un avance poco a poco o a lo mejor de golpe con algo que yo quiero lograr. Y eso lo vamos a hacer con valentía, lo vamos a hacer con el apoyo,
de otros, con asociados, con programadores, con diseñadores, hacer un combo. Ustedes saben perfectamente bien que estar solo como lobo solitario, muchas veces nos lleva nada más al aislamiento, nos lleva nada más a no poder lograr todo aquello que tenemos en mente. Entonces, a mí me fascina platicar con gente que nos inspire, gente que está haciendo cosas diferentes, que están logrando más allá de lo que a lo mejor comenzaron a hacer. Por ejemplo, yo empecé estudiando la carrera de Derecho con un enfoque muy particular, pertenecer a empresas, trabajar dentro de ellas o para ellas, pero esto me ha llevado también en la experiencia a ubicar que el abogado puede estar presente en muchísimas cosas y podemos ser grandes acompañantes. Ya lo comentamos, por ejemplo, para el contenido cinematográfico, literario, asesorías también, y tengo una lista impresionante de personas a las que me encantaría entrevistar para aportarles este valor que tienen estas transformaciones y estos combos de trabajo, que a mí me gusta llamarlos así, porque esos son. Entonces, gracias por estarnos siguiendo, compartan, ya también van a tener ahorita en una sección los datos de Fractal, mis datos para que los recuerden, y sobre todo, pues les deseo que si tienen un proyecto en puerta, lo concreten, que se asesoren, que busquen alianzas y que crezcan. Que busquen darle a las personas la experiencia de algo agradable, de algo exitoso, de algo que por más loco que suene, puede tener una realidad siempre y cuando sigamos las normas, las reglas y las leyes que están diseñadas para eso. Y muy importante, abogados y estudiantes, si no está regulado no quiere decir que no se pueda. Hay que buscar la manera, tenemos muchos mecanismos, ya hablaremos de ellos en algún otro momento. Cuídense mucho, besos, abrazos virtuales, bye.